Ok, bien. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente hemos tenido un poquito de... Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente hemos tenido un poquito de problemas técnicos con el internet acá en Utuado, pero ya estamos de nuevo, ¿verdad? Este, am, Corriendo el video de esta noche. Bienvenidos nuevamente a este culto de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos las cotorras con nosotros, que es nuestro público, están aleluyando en su idioma, así que, ¿verdad? Y tenemos en esta noche, pues, estudios bíblicos acerca de la escatología. Y como les decía, vamos a continuar nuestro estudio bíblico acerca de la escatología y vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar orando. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre amado, por las cosas que hemos hecho. Te adoramos, Padre, y te pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos dicho, hecho o pensado que a ti no te haya gustado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que se van de conectar a esta transmisión, Señor, de este estudio bíblico. Danos sabiduría de lo alto para ejecutar tu palabra, entenderla y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Y sobre todo, Padre amado, glorifícate en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Felicitamos y saludamos a nuestros hermanos Jorge Cortés, que ya nos está viendo, nuestro capellán Jorge Cortés, Samuel Cedeño, Martín Ramos Pérez, nos están viendo a través de Facebook y estamos acá en vivo desde Utuado, Puerto Rico. Dios te bendiga, Grisel Oliveras, aleluya, que nos está viendo también a través de Facebook. Y para continuar nuestro estudio bíblico, la semana pasada habíamos hablado un poco acerca de los arrebatamientos. Ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? El arrebatamiento o los arrebatamientos. A manera de introducción quiero explicar unas cositas muy importantes que es necesario que usted como estudiante de la palabra de Dios, que usted como lector de la palabra de Dios debe conocer en cuanto a los diferentes tipos de teologías. ¿Ok? La teología se deriva o se expande en diferentes ramificaciones, ¿verdad? Una de ellas es la escatología. Y el asunto con la teología en particular es el siguiente. Cuando usted está estudiando teología, y entiéndase que teología es el estudio acerca de Dios, no obstante, en la teología surgen muchas variantes que no necesariamente son cónsonas con la palabra de Dios o que son cónsonas con lo que el Señor está haciendo. Entonces, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Cuando hablamos de teología, hablamos de cómo el hombre ve la doctrina de Dios, ve lo que Dios está diciendo y ve lo que Dios está enseñando. Y cuando hablamos de doctrina, estamos hablando acerca de lo que la palabra dice en referente a un punto en particular. Bien, son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a encontrar personas que han estudiado teología con diferentes conceptos de la teología, muchas veces diferentes a lo que uno piensa en sí. Y esto confunde muchas veces a los hermanos que tienen poco conocimiento de la Biblia o que son nuevos en el Evangelio y les causa confusión. Y esta confusión puede provocar que la persona pues no quiera saber de la iglesia. Por lo tanto, es necesario que usted sepa lo siguiente. Hay diferentes tipos de teología. Pero no todas las teologías son realmente productos de un buen estudio acerca de la palabra de Dios. Hay teólogos que argumentan que si usted solamente estudia la palabra, se vuelve un ídolo de la palabra, lo cual es totalmente erróneo, porque la teología debe partir directamente de la palabra de Dios, porque estamos hablando acerca de Dios y lo único que está escrito acerca de Dios es lo que está en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de ese aspecto
importante de la teología. Hay teólogos que dicen cosas tan extrañas como que a Jesucristo hay que desmitificarlo. O sea, que hay teólogos que dicen que Jesucristo no hizo los milagros que dice la palabra que hizo. Hay teólogos que dicen que Jesucristo no fue crucificado en la cruz. Y así sucesivamente. Y siguen siendo teólogos. Hay teólogos que dicen que las sanidades no son para estos tiempos, son solamente para el tiempo de los apóstoles. Y hay iglesias que a estos teólogos que piensan de esta forma se les llama escuelas, ¿verdad? Escuelas de teología que enseñan unas cosas. Y hay iglesias que se basan en unas escuelas teológicas en particulares. La Asamblea de Dios, tenemos nuestra posición en cuanto a lo que es escatología. Yo soy pastor de la Asamblea de Dios y mi esposa y yo somos pastores de la Asamblea de Dios, y nosotros también tenemos que velar que nosotros estamos bien apoyados por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que básicamente apoyarnos de lo que dice la palabra y no argumentar en el aire, ni tampoco argumentar lo que otras personas han argumentado, como pues cuando uno está enseñando teología, pues dice, pues la palabra dice esto, pero fulano dijo esto, el papa dijo aquello, el otro filósofo dijo esto, y eso es añadir cosas que no están en la palabra, porque entonces empiezan a tomar conceptos humanos y no bíblicos. Bien, dicho esto, en cuanto a la escatología, habíamos hablado y habíamos dicho que hay unas 3 o 4 escuelas escatológicas que enseñan diferentes cosas. Cuando yo termine con este documento que estamos haciendo, que es un documento de discipulado básico, yo voy a abundar más en lo que son las escuelas escatológicas, cuáles son. Pero para propósito de este estudio, hay varias escuelas escatológicas, y hay unas que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, otras que piensan que la iglesia se va a mitad de la tribulación, otras que piensan que la iglesia se va a ir a final de la tribulación, y otras que la iglesia se va al principio de la tribulación, y otras que la iglesia nunca se va a ir. Hay diferentes tipos de escuelas, y todas ellas se basan en textos bíblicos. Ahora bien, cuando usted toma la Biblia y comienza a leer de una forma cronológica, desde ahora hacia el futuro, de una forma lineal, viendo lo que está pasando en el mundo y viéndolo y comparándolo con lo que dice la Biblia, pues usted puede saber exactamente dónde estamos cuando usted conoce lo que la palabra de Dios está diciendo, a quién se lo dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Entonces, es el propósito de este servidor que usted pueda entender de una forma sencilla, básica, lo que es escatología. La palabra escatología quiere decir estudio de los eventos de los tiempos finales. Y usualmente se nos enseña a nosotros en la iglesia, y quiero hacer un paréntesis porque ya estoy empezando en materia del estudio. Este paréntesis que quiero hacer es para indicarle algo importante. Si alguien discrepa de usted en cuanto a escatología, no hay ningún problema, no es que esa persona está perdido ni nada de eso, ¿verdad? Y que no es que va a perder la salvación ni nada de eso, porque la enseñanza escatológica no necesariamente es una enseñanza de salvación. Ahora, en la enseñanza en que nosotros no podemos ser diferentes es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que solamente existe un Dios verdadero, que este Dios es trino, que este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Hijo es Jesucristo, y que nosotros somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario a través de su sangre, y que Él resucitó de los muertos al tercer día, y que Él viene nuevamente por su iglesia y le encomendó a la iglesia seguir la obra de evangelizar y llevar este evangelio a todas las naciones. No solamente llevar el evangelio, sino que la palabra también dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, si tomaran cosas mortíferas no les hará daño, etcétera. Estas doctrinas básicas que he mencionado ahora, que he mencionado como 7 más o menos, son las que usted no puede ser diferente en ninguna otra iglesia que usted vaya. Si usted va a una iglesia y no existe la Trinidad de Dios, solamente existe Padre, un Padre que se pone el gorro de Padre, y después cuando viene a la tierra se pone el gorro de Hijo, eso es una falsa teología. Si usted va a una iglesia donde enseña que como usted es hijo de Dios, hijo de un rey, pues usted tiene que vivir como rey, eso es falsa teología. Si usted
va a una iglesia donde es solamente Jehová y el Hijo y Jesucristo no es Hijo de Dios, es una falsa teología. Son banderas rojas que se levantan. Que le estoy diciendo, ¿verdad? Para que usted pueda entender en qué usted puede diferenciar con otra iglesia de su iglesia. Por ejemplo, usted puede diferenciar de que en su iglesia usted puede usar pantalones y damas puede usar pantalones. En otra iglesia que no usa falda, pues usted falda. Pero en las doctrinas básicas de salvación no podemos ser diferentes. ¿Ve? Entonces, he dicho, cerrado este paréntesis, vamos a continuar con la clase. Y hablábamos la semana pasada de que siempre se nos ha enseñado a nosotros que hay un arrebatamiento de la iglesia. Siempre se habla de un arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando vemos la palabra de Dios y la estamos viendo de una forma lineal, de una perspectiva, ¿verdad?, progresiva desde nuestro punto de vista como humanos, pues entonces vamos a darnos cuenta de que está hablando de tres, no de uno, de tres arrebatamientos. Y la semana pasada los mencioné, pero en esta semana los vuelvo a mencionar. El primero está en Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. La pastora Wanda, cuando lo tenga por allí, lo va a leer. Si no hay prisa, usted lo lee, lo estudia en su casa, lo escribe por allí. Es necesario, ¿verdad?, que si usted es estudiante de la palabra, tenga una buena libretita siempre al lado de su Biblia para que usted note cosas que el Espíritu Santo le inquieta a través de la palabra o cosas que usted, ¿verdad?, está aprendiendo bíblicamente hablando. Entonces, vamos a considerar ahora Efesios 4 del 8 al 10, para que lo escriba por allí. Efesios 4 del 8 al 10. Por lo cual dice, Dios los bendiga a todos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ya? Y eso que subió, es hasta el 10, ¿no? Hasta el 10, sí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ya? Bien, para que no lo tengo escrito aquí y no... Déjame apagar el abanico para que se calle. La aplicación bíblica no quiere subir aquí. Bien. Así que en este punto aquí que nos está hablando acerca de de que llevó cautiva la cautividad, está hablando de cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Él fue, dice que es esto que subió, sino que primero bajó. Cuando fue crucificado, esos 3 días en que él estuvo muerto, él estuvo en el Hades. Estuvo en el Hades predicándole a estas personas, dando testimonio de sí mismo a estas personas que estaban en el Hades, los que lo esperaban, los que no lo esperaban, etcétera. Y él, cuando salió del Hades, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es esto? Todo lo que estaba en el Hades, en el seno de Abraham, que es la cautividad, se los llevó y los llevó al cielo, al paraíso. Toda la gente del Antiguo Testamento y los que estaban esperando. Exacto, los que estaban esperando su día, desde el Antiguo Testamento, desde el día de Adán hasta ese día, todos fueron con él. El segundo arrebatamiento que nos menciona la palabra, ¿verdad?, se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 17. Del 3 al 17. Sí, Primera Tesalonicenses, del 3 al 17. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No, ¿qué estás leyendo? Primera Tesalonicenses Sí, 4. sí. Debería ser entonces el 5. Déjame chequearlo aquí en mi...
Vamos a ver. ¿Del qué? ¿Del qué? Del 13 al 17. Dios te bendiga, Isaías. ¿Del 13 o del 3? Del 13 al 17. ¿Del capítulo? 4. Pero espérate, estoy mal yo. Primero dice 4, porque yo estaba en el 3. Ah, ok, del 13 al 17. Dice... Lo leo ahora, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese mismo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así que este es el famoso arrebatamiento de la iglesia que siempre se ha hablado, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así que por eso de ahí que viene la palabra arrebatamiento. Entonces, ese es el segundo arrebatamiento, que es el que estamos esperando actualmente. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Yo le voy a pedir a la pastora que la busque. Espérate, déjame tapar ahí para que se calle en la boca. Ok, dime dónde. Mateo 25 del 1 al 13, si no me equivoco. Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25. Del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hasta el 13. Así hasta el 13. Sí, amén. Bien, este arrebatamiento que está hablando aquí no es el arrebatamiento de la iglesia. Este arrebatamiento que está hablando aquí se refiere al arrebatamiento de en medio de la gran tribulación. Recuérdese que habíamos hablado semana pasada que la gran tribulación, la última semana que habla Daniel, a mitad de semana va a haber un pacto con una persona que sabemos que es el anticristo, y a mitad de semana se va a romper ese pacto de paz y va a haber guerra. Efectivamente, está hablando de los últimos 7 años de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio va a haber tal paz que los que queden en la tierra como iglesia van a dormirse, como decimos nosotros los puertorriqueños, en las pajas. O sea, que los que queden en la iglesia, cuando venga el primer arrebatamiento, que es la iglesia, ahí comienza entonces la semana de la gran tribulación, y automáticamente también comienza el libro de Apocalipsis, la carta a las 7 iglesias. Entonces, cuando pasen esos primeros 3 años y medio, va a haber tal paz. Esta persona va a firmar un tratado de paz, y va a haber tal paz que como nunca antes la había visto sobre la tierra, pero va a ser tanta la paz que va a haber que la iglesia no va a estar pendiente. La iglesia ya se fue al cielo. ¿Y qué iglesia estás hablando, pastor? Porque la iglesia ya se fue al cielo. La iglesia que estoy hablando son aquellos que quedaron en la iglesia, que no se habían convertido, aquellos que se quedaron porque estaban en pecado, etcétera. Pues esa es la iglesia, pero mayormente está hablando de los gentiles, perdón, de los judíos. Lo que nosotros llamamos los judíos mesiánicos son aquellos que se van a convertir al Señor Jesucristo durante la gran tribulación. Y estos judíos mesiánicos en específico son los que van a subir son los que representan esta parábola acerca de las 10 vírgenes. Fíjate que hay unos elementos ahí que lo habíamos hablado la semana pasada, lo podemos ver, que dice que el esposo llegó y las que estaban apercibidas se fueron con él y entraron a las bodas del Cordero. O sea, ya ellos estaban en medio de las bodas del Cordero. El Cordero se estaba casando. Así que cuando la Biblia habla del esposo, entiéndase bien que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, hemos hablado, ¿verdad?, acerca de este matrimonio o este acuerdo entre Dios e Israel, que es el pacto de Israel, y que cuando el Señor Jesús, cuando el Jehová está hablando, el Padre está hablándole a Israel, dice, yo he sido tu esposo. Cuando lo vemos allí en Jeremías, te he tratado como esposa, pero tú me has traicionado. Yo soy tu esposo. Siempre Israel es la esposa, siempre Jehová es el esposo. Muy importante que lo tengamos en mente. Por eso que cuando aquí está hablando de que el esposo viene a buscar a su esposa, no está hablando del Cordero, está hablando del Padre, que viene a buscar a aquellos judíos que van a entrar ya después de la boda a la cena del Señor. Y también vimos el verso bíblico complementario al respecto, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. Voy a pedir a la pastora que lo lea para refrescar la mente. 19. Capítulo 19 del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandecientes, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, este texto bíblico está hablando de
algunos elementos muy importantes. Primero dice que hay un júbilo en el cielo, hay un gozo en el cielo, porque ya está la boda del Cordero y ella y a la iglesia se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y cómo sabe, pastor, que es la iglesia? Porque dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En la Biblia no se le llama santos solamente a la iglesia, que está a la iglesia es cuando se usa mucho la palabra santo y se refiere a la iglesia, no se refiere a Israel. Así que está hablando, ¿por qué? Porque nadie puede ser santo si no tiene el Espíritu Santo dentro, si no ha sido perdonado sus pecados. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido regado, la sangre que de Jesucristo no los había limpiado todavía. Fíjense lo que dice, vamos a buscar un momentito para apoyar esta posición con 1 Corintios, capítulo 6, verso 11. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Fíjese que lo que está diciendo, pero si vamos a ver un poquito más para arriba, el verso 7 dice, así porque, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado, pero vosotros contendéis el agravio, cometéis el agravio y defraudad, y esto es, A los hermanos. a los hermanos. Entonces, un poquito más para arriba dice en el verso 3, dice, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más, perdón, un poquito más arriba en el verso 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fíjate que está hablando de iglesias santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Así que, pues tenéis juicios sobre cosas algunas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima a la iglesia. Para avergonzaros digo, porque sé que no hay... Se me fue la computadora. Ok, ahora sí. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Para qué? Para avergonzaros lo digo, porque pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno, Amén, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, Amén, y esto ante los incrédulos. amén. Pero vamos un poquito más abajo, verso 9, que es el que quería encontrar. Finalmente lo encontré. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después dice, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. amén. Así que aquí está diciendo, es una comparación de los pecados, de la gente que está en pecado, pero nosotros que hemos venido a Jesucristo ya hemos sido limpiados por su sangre, ya hemos sido santificados, o sea, para Dios somos santos, y ya hemos sido justificados. Así que cuando habla en Apocalipsis de los santos, está hablando de la iglesia. Volvemos nuevamente a nuestro estudio. Eso fue un paréntesis, ¿verdad? Para explicar esta posición. Así que esta sucesión de eventos es importante porque muchas personas se han confundido a través de la historia. ¿Cómo se dice?
Muchas personas han sido confundidos a través de la historia por muchas personas que tal vez tienen una buena intención, ¿verdad? De alertar a la iglesia de que, y a los hermanos de que no cometan pecado, de que vuelvan al Señor porque viene juicio. Pero muchas veces en todos estos puntos se los mezclan de tal forma que confunden a las personas y las personas piensan que estamos ya en la gran tribulación, que ya viene por ahí el 666, que esto y lo otro. Hay personas que cuando empezaron a usarse las tarjetas de crédito, no puedo usar la tarjeta de crédito porque eso es de anticristo, por los números que tiene. Y luego cuando vino el internet, eso era anticristo, y ahora que hay inteligencia artificial y todo esto, y lo del COVID, y qué sé yo, que un montón de cosas, pues eso es del diablo. Yo tengo noticias. Cuando eso venga a ocurrir verdaderamente, entonces yo sí acepto de que estos son plataformas que el diablo está practicando, ¿verdad? Para saber cómo él va a poder trabajar con el mundo, porque él no es omnipresente igual que nuestro Dios. Por lo tanto, él no puede estar en todos los sitios a la misma vez. Y todo esto de las cámaras, de los satélites y todo esto es parte de la plataforma que está experimentando el anticristo para poder tener a todo el mundo en vista. Ahora bien, cuando ya el anticristo esté gobernando, la iglesia no va a estar en la tierra. Así de sencillo. Así que usted preocúpese por su salvación, usted preocúpese por hacer la obra del Señor que el Señor le ha puesto en sus manos hacer y de llevar el Evangelio. Y no le preste oído a personas que lo que hacen es meterle miedo a la gente. Busquen la palabra y vea que la palabra no miente y la palabra está exquisitamente explicada. Bien, así que hemos hablado acerca de estos 3 arrebatamientos que han de ocurrir. Y vamos un poquito más adelante porque ya habíamos hablado de todo esto, o sea, ya hablamos de todo esto. Gloria sea el nombre de Cristo es Jesús, aleluya. Así que vamos a considerar entonces Mateo capítulo 24 del 15 al 31. Del 15. Al 31. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Hasta qué número es? Hasta ahí está bien. Bien. Ahora bien, en este texto bíblico que nos está hablando a nosotros, nos está hablando entonces a nosotros de lo que ha de ocurrir en la segunda parte de la gran tribulación, o sea, cuando venga destrucción repentina. Y eso es muy importante que prestemos atención porque dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló Daniel, el que le entienda,
no se calla. Si tenemos la cotorra que está argumentando allá y alabando en voz alta, y ustedes lo pueden escuchar allá. Bien, cuando nos está diciendo la palabra, nos está hablando acerca de la abominación desoladora que habló Daniel. Cuando Daniel está hablando de la abominación desoladora, está hablando de un sacrificio no limpio en el trono de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Jehová. Eso implica varias cosas. Primero implica que se tiene que restituir el sacerdocio levítico. Segundo indica que se tiene que reconstruirse el templo. El templo todavía no está reconstruido. Aunque se dice por ahí, ¿verdad? Que ya tienen todas las piezas y todo eso. Están esperando que la mezquita nomás se caiga o pase algo y se elimine. Mira, mami, aquí están los perros. Sí. So, ¿cómo se dice? Pues estamos hablando de que le tiene la cadena en el cuello. Ok. Perdónenme. Es que la pastora sacó el periquito, la cotorra. A ver si se calla la boca, si se calla la boca. Tenemos el estudio. Ok. Entonces, les decía que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló Daniel, y esta es la parte que está hablando, estamos diciendo entonces que tiene que haber varios elementos. Primero, el sacerdocio levítico se tiene que restaurar. Segundo, el templo hay que restaurarlo. Y tercero, el culto en el templo hay que restaurarlo. Y por ahora no hay ninguno de los tres restaurados. Así que ese es un elemento. Esto te está indicando así de base y de saque, como digo yo, ¿verdad? Te está indicando de que el Señor Jesús está hablando a los judíos de eventos judíos. O sea, al pueblo de Israel, como cuando usted lee en Daniel, estas cosas le van a ocurrir a tu pueblo, a tu gente. Está hablándole de lo que va a ocurrir al pueblo de Israel. No está hablando de la iglesia, está hablándole al pueblo de Israel. Entonces, y por eso dice entonces, los que estén en Judea, ¿quiénes están en Judea? Los judíos. Huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar nada en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de aquellas que estén encintas y de la que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nuevamente, la iglesia no observa el día de reposo de los judíos, que es el sábado, el sabbat. No, la iglesia usualmente no la observa. Está hablando de un día de reposo que es observado de una forma rigurosa, y quien hace eso son los judíos. Otra indicación que nos está diciendo este texto bíblico se refiere a el pueblo de Israel. Y ellos son los escogidos. Ajá. Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, está hablando, de esa tribulación que está hablando es de la gran tribulación. No hay otra tribulación después de esa. Esa es la gran tribulación. Y vemos quién está dentro de la gran tribulación. No es la iglesia, es el pueblo de Israel. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Cuando usted va al libro a la epístola a los Hechos, a la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo explica quiénes son los escogidos. Los escogidos son los israelitas. Lo busco, ¿Romanos qué? No, porque teníamos que buscar bien claro, y nos tardaremos un poquito más. Está hablando que el pueblo escogido son los israelitas. ¿Por qué es el pueblo escogido? Porque es el pueblo que escogió Dios para manifestar sus grandes proezas y para mostrarse al mundo, ¿verdad? Aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, y aquí el Cristo se refiere al Mesías, al Salvador, que ellos estaban esperando, y todavía están esperando. Entonces dice, mira, allí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Y por qué está hablando de los escogidos? Sí, porque los israelitas son los que tienen la ley. Los israelitas saben esto al dedillo. Ellos son los escogidos. Se supone que ellos conocen la palabra completa en hebreo, y se supone que ellos saben todo esto de una forma extraordinaria, y que no hay que los engañe. A esto es que se refiere. Ya os lo he dicho antes, así que
Si os dijere, mirad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que nos está explicando claramente la palabra en este texto bíblico de Mateo capítulo 24, del 15 al 28, nos está explicando lo que es la gran tribulación, pero está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de que la iglesia va a estar envuelta. Vamos a considerar ahora Mateo capítulo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Nuevamente, aquí el Señor Jesucristo está hablando de los escogidos del pueblo de Israel y está hablando de cuando esté terminando la gran tribulación. Ahí está hablando de eso. Así que, iglesia, si usted es iglesia, de que me está escuchando, si usted es iglesia, usted se supone que esté listo para irse para el arrebatamiento. No se tiene que preparar porque se supone que esté listo. Hay personas que dicen, no, yo me estoy preparando para el arrebatamiento. Respuesta errónea. Usted se prepara para el arrebatamiento cuando usted acepta al Señor como su Salvador y sigue la enseñanza de Jesucristo. Ya usted está listo para el arrebatamiento. No tiene que hacer nada extraordinario porque usted no puede hacer nada para ser salvo. Todo el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Es completamente necesario que podamos entender eso. Nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Jesucristo lo hizo todo. Ni nada de lo que hagamos será complementario. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es completo y es perfecto. No necesita complementación. Es muy importante que podamos entender esto. Bien. Vamos a chequear, vamos a volver un momentito atrás a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. El Señor nos explica aquí cómo será esto de la gran tribulación, pero el apóstol Pablo nos está explicando cómo será también, pero desde otra perspectiva. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la segunda parte de esa semana, lo que acabó de explicar el Señor Jesucristo. Él está diciendo, esto va a venir repentinamente. No va a ser una escalonada como hizo Israel, a Palestina los rusos con Ucrania, que ellos montaron primero el andamiaje primero, y después añadieron más soldados y después fue que hicieron el ataque. No, esto va a ser algo repentino. Cuando habla de repentino es algo que no va a ser esperado, es algo que nadie se lo va a imaginar que va a ocurrir. A eso es que se refiere cuando está hablando que esto suceda repentinamente, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Muy importante que tengamos ese punto en particular. Vamos a considerar nuevamente, ya estamos terminando, con Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Así que aquí Pablo está mencionando, perdón, Daniel está mencionando cómo va a ser esta gran tribulación. Y está explicando esa semana. Vamos a considerar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, este es un dato importante. Dice la palabra, nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, nosotros en la iglesia sí vamos a ver la apostasía, pero la manifestación de este hombre de pecado, la manifestación del anticristo, no la vamos a ver, porque la iglesia va a ser arrebatada. La apostasía ya está hace más de 500 años. Ya llegó la apostasía. ¿Y qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía es enseñanzas en contra, eso es herejía. La apostasía es, vamos a buscarlo rapidito, estamos leyendo en Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Primera Tesalonicenses, segunda. Segunda. Vamos a buscarlo rapidito, capítulo 2, versos 3 y 4. No engañe de ninguna manera, porque no vendrá engañados sin la apostasía. Vamos a buscar rápidamente aquí en el diccionario bíblico la palabra apostasía. Es activar el divorcio en contra de Dios o un acto de renegar a Dios. A eso se refiere a la palabra apostasía. Se refiere a cuando se apartan de los principios del Evangelio. Cuando se apartan del principio del Evangelio. Y eso ya lo estamos viendo. Las personas que se están levantando en contra de los principios del Evangelio, pero no se queda ahí, sino que la palabra también nos está diciendo, no solamente se van a levantar en contra de los principios. Entonces ahí es que se va a manifestar el hombre de pecado, ya cuando llegue un momento, el hijo de la perdición, el cual se opone. Fíjate que aquí el hijo de perdición no es Judas, el hijo de perdición es Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ya estamos viendo eso. Ya hay muchos sitios donde hablar de Dios es, como que ellos dicen, ofensivo. No, aquí está hablando precisamente de eso. No podemos ser engañados. Eso es principio de apostasía. Tanto que se sienta, el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta es una clave importante. Si este anticristo se sienta en el templo de Dios, porque ya el templo va a estar reconstruido. Y porque ya va a haber un sacrificio. Y él se va a sentar como Dios. La gente va a pensar que él es Dios. Por eso es que la palabra dice que mire que nadie os engañe. Dice el Señor Jesucristo que nadie os engañe. Amén. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene continuamos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Una marquita para aquí. Sí, déjame hacer una marquita por aquí. La semana que viene vamos a continuar. Felicitamos a los padres a través de esta transmisión, ¿verdad? Este fin de semana es fin de semana de los padres. Felicitamos a los padres. Y a las madres también las felicitamos, porque no estábamos en Puerto Rico cuando vino el Día de las Madres, no pudimos felicitarlas, pero sí los felicitamos también. Este domingo no va a haber culto en nuestra iglesia, así que la iglesia lo tiene libre para que disfruten con los familiares. Sin embargo, nos vamos a reunir nuevamente el martes que viene a las 7:30 de la noche en el templo para orar. Amén. Les exhorto, ¿verdad?, que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, haga nuestra iglesia su iglesia,
que nuestras puertas están abiertas para todos ustedes. Estamos en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Allí con mucho gusto, ¿verdad? Les recibiremos con los brazos abiertos, aleluya. Y también les exhorto a todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, que si tienen alguna pregunta, por favor, haga la pregunta, porque esto es un estudio bíblico, es para aprender de la palabra de Dios. Amén. Así que esto no es un monólogo, sino que debe ser un diálogo. Amén. Nuevamente saludamos a nuestra hermana Grisel Olivera, Dios te bendiga mucho. Isaías, Dios te bendiga. La hermana Maricela Martín, Jorge Cortés y Lorena, Dios les bendiga mucho. Y los demás hermanos, Dios les bendiga, porque no puedo verlos todos, a todos los que se han conectado a través de esta aplicación. No la puedo ver a todos, pero veo a algunos de ustedes. Samuel Cedeño, Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque solamente tú eres Dios, mi Señor. Tú eres Dios verdadero. Único Dios eres tú, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has dejado escrito cuál es tu voluntad y las cosas que han de pasar en el futuro, para que nosotros, la iglesia, estemos apercibidos, para que nosotros nos mantengamos dentro del redil y podamos llevar la palabra a aquellas personas para salvación, Padre amado. Mira, aquellas personas, amigos, que nos están viendo a través de Facebook, que no te conocen, que no te han aceptado como su Salvador. Te pido, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, tú toques sus mentes y sus corazones, que envíe allí obreros a la mies, que le hablen de la palabra, Padre amado, de modo que ellos se vuelvan a ti y también sean salvos y no pasen por esta agonía de la tribulación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los pastores, a los capellanes, Señor. Padre amado, mira a nuestros gobiernos, Señor. Te pido, Padre amado, una bendición especial para nuestros gobernantes, Señor. Padre amado, que tú les des sabiduría para que ellos puedan gobernar bien de acuerdo con tu criterio y no con el criterio de los demás. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestra iglesia, Padre amado. Y Padre amado, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Te bendiga. Dios les bendiga.